De Washington nos vamos a Israel, donde, claro, no hay pausa. Entre otras cosas, y tiene que ver con Washington, un informe de la CIA que plantea que Sinwar estaría de alguna manera presionado por sus propios combatientes para llegar a un acuerdo. ¿Sí? Por otro lado, Netanyahu tiene sus presiones, pero también pretende por lo menos llegar antes de cualquier acuerdo a las vacaciones de la Knesset y permitirse con eso tal vez también acompañar lo que es la elección norteamericana, darse un respiro, que su gobierno sobre todo se mantenga. Bien, vamos a hablar de esto y de hechos puntuales. Como cada martes tenemos la posibilidad de saludar al querido profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Natalio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para mí y buenos días para todos ustedes, Miguel. ¿Cómo están? Bien, aquí como siempre siguiendo esa realidad tan compleja, tan intensa, tan dinámica. ¿Qué nos contarías, Natalio? Bueno, mira, Miguel, hay dos o tres temas centrales, básicamente que vienen marcando un poco la agenda acá en Israel, independientemente de la situación militar en los distintos frentes, ¿no? Por un lado, el atentado contra Trump. Acá, eh, naturalmente, como en todo el mundo, se habla mucho sobre el tema, pero hay una frase en el día de hoy que publica el diario Israel Hayom, que es muy clara. Dispararon contra un expresidente y le pegaron al actual presidente. Notable. Yo creo que es notable para resumir un poco lo que sienten acá muchos israelíes. Es decir, Biden ya viene en una situación muy compleja acá en Israel respecto a su rol durante esta guerra, durante este conflicto tan largo y las influencias que tuvo. Y por otro lado también como decía Galvez, su mala presentación en el debate con Trump y después las oscilaciones cognitivas a las cuales mismo Biden ha hecho referencia. Si a eso le sumamos esta foto tanto gloriosa, ¿no? Que aparece Trump salvándose con el disparo en el oído, levantando la mano, el puño en alto, dando a entender que América está en pie y él particularmente está en pie, esto ha tenido mucha repercusión aquí. Y por si fuera poco, la nominación de Vance como vicepresidente, una persona muy allegada a Israel, mucho más de lo que la gente piensa y a ideas sionistas, aunque no es un hombre judío, eh, y también a sectores jaredim, sectores muy, muy jaredim, a los cuales ha hecho donaciones importantes que lo posicionan en Estados Unidos como un referente bastante notable. Solo para Por el lo que tanto, no aquí, sabe, Jaredim ultra sí, ortodoxos, ¿no? Porque recordemos sí, que no solo nuestra audiencia en gran parte no es de la comunidad judía, sino que incluso muchos judíos tampoco saben lo que son Jaredim, así que lo aclaro solamente para ellos. sí, correcto. Este es uno de los temas que está, un poco está en la mira de la sociedad israelí y de la política israelí. El otro tema es la muerte o no la muerte de Def, es decir, de Mohamed Def, el número 2 del Hamas islámico en la Franja de Gaza. Ujú. Ya a esta altura se da por descontado que efectivamente fue víctima de un certero bombardeo israelí que lo eliminó a él, eliminó a otros colegas, por así decirlo de alguna manera, pero se está analizando, como vos dijiste también y citaste a la CIA, el impacto que esto puede tener en la cúpula del Hamas islámico. No se ha escuchado ninguna declaración posterior de Agia Sinwar, ningún comunicado, ningún cable, ninguna referencia, donde ya naturalmente debería haberse nombrado un número 2, si efectivamente está muerto Mohamed Dev, y si no lo está, debió haberse dado a conocer algún audio o un video que mostrara para que los israelíes se sintieran molestos porque aún está con vida. Por lo tanto, se considera, por un lado, que Mohamed Dev ya no está en este mundo y su capacidad de daño está entonces totalmente anulada, pero hay grandes presiones sobre Aje Sinwar, tanto de la población gazatí, tanto de otros referentes terroristas gazatíes, como también del ala política, si es que se puede llamar un ala política, un grupo terrorista, del Hamas Islámico en Qatar. Hay muchas presiones que está recibiendo Sinwar, obviamente, y habrá que ver cómo el psicópata, porque es un psicópata, reacciona básicamente ante esto. Por si fuera poco, justamente también hay que entender que Israel ha dado un paso estratégico muy importante, o por lo menos el gobierno intenta darlo en este momento.
reanudar las conversaciones con el Hamas a través de los mediadores para lograr la liberación de los cautivos, teniendo en cuenta que ahora el actual gobierno, o por lo menos parte de él, está dispuesto a llegar a un acuerdo de retirada física de los soldados israelíes de la frontera con Egipto y del paso de Netzarim. Pero no todo es tan sencillo. Dentro de la coalición israelí ya salieron hoy con los tapones de punta del partido de Ben Gvir a decir es una línea roja que de ninguna manera la vamos a permitir. La retirada de soldados israelíes del cruce de Netzarim o del conducto, del paso de Netzarim y del Ezor Filadelfi, de la sección Filadelfi en la frontera con Egipto, son puntos que no vamos a transigir, son vitales para la seguridad de Israel y que no se vuelva a repetir lo que ha sucedido ya el 7 del 10 o que el Hamas no se reabastezca y vuelva a rearmarse y ser un dolor de cabeza para Israel. Por lo tanto, esto se suma a lo que dijiste, la encrucijada de Netanyahu. Netanyahu está dispuesto a continuar y está apoyando ahora lo que antes era reticente, medidas tecnológicas para proteger la frontera entre Egipto e Israel, supervisadas por Israel sin la presencia de soldados israelíes en el campo de batalla. A esto está apostando ahora Netanyahu, cuando hasta hace poco tiempo atrás no lo consideraba posible por los motivos que te he dado. El hecho que se acerque un poco este descanso de la Knesset, etcétera, etcétera, y las altas fiestas judías y las elecciones norteamericanas, más la próxima presencia de Netanyahu en Estados Unidos, le puede dar un cierto alivio y respiro al gobierno, aunque aquí, te digo, la continuidad del gobierno y de la política israelí se juega día a día, porque si hay otro tema que sacude ahora a los israelíes, y es una consecuencia también directa de lo que ha pasado con Trump, o de que Trump se haya salvado la vida, son los temas de incitación a la violencia. Hay grandes discusiones, directas, indirectas, entre Netanyahu y Yair Lapid, el referente, perdón, de la oposición respecto de este tema. ¿Cuán dañinas son las expresiones? Si se daña o no la libertad de expresión, dónde termina la libertad de expresión, dónde comienza el daño, dónde está el efecto que puede causarse directamente sobre algún referente del gobierno. Tengamos en cuenta que Netanyahu, en un reportaje muy rápido que le hicieron ayer en la televisión israelí, en el canal 14, dijo que él va a solicitar que se refuerce la guardia personal, tanto de él, de su familia y de los otros ministros israelíes también, que son pasibles de ser objeto de algún tipo de acción por parte de grupos opositores o que lisa y llanamente quieren derrocar al gobierno. Así se expresó Netanyahu en forma muy directa. Y hay un punto más que es importante tenerlo en cuenta también. Estamos en la semana de conmemoración del atentado, el 30 aniversario del atentado contra la AMIA. Acá en Israel la fecha no pasa desapercibida. El acto central va a ser en Tel Aviv, con la presencia de autoridades importantes, tanto de Israel, de la Embajada de Argentina y otros referentes también. Pero también habrá actos en Jerusalén, en Kfar Saba y Ashdod, seguro, y hay otras ciudades que también se van a sumar, Miguel. Bien, Natalio, como siempre, un informe muy completo. Solo preguntarte, me imagino, las temperaturas altísimas. Muy elevadas, muy, muy altas, los días realmente no dan tregua, el calor es muy sostenido desde la mañana hasta la noche. Por la noche apenas una brisa muy pequeña, muy tenue. Pareció un poco que el tiempo iba a cambiar en el Golán cuando llovió un poquitito, pero no. La verdad que las temperaturas se mantienen muy, muy fuertes, por lo menos donde yo vivo en Ranana, además la temperatura, la humedad es muy, muy pegajosa y hace que uno esté muy cansado, más cansado de lo que habitualmente suele dejarnos esta profesión, Miguel. ¿Sabe usted que decían ahí que los profetas desaparecieron con la destrucción del segundo templo y uno no pretende ni siquiera estar cerca, pero me da la impresión, incluso del análisis que hemos tenido de algunos, que se arribará, Dios mediante, algún tipo de acuerdo, veremos qué tipo en agosto, que es cuando ya esté en receso la Knesset, y esto le permita ese aire a Netanyahu de que su gobierno no caiga, porque bueno, justamente no está esa posibilidad técnica, más allá de que se podría, pero creo que es como está planteado. Hoy ya es día 16, 2 semanas, es nada en tiempos de lo que es esta guerra, y luego en ese receso y aprovechando esa ventana de 3 meses, incluso coincide casi con las elecciones norteamericanas. Me parece que Netanyahu, que es un gran estratega de la política y de mantenerse en el poder,
de alguna manera, también más allá de todo el análisis militar y todo lo que está dando vuelta, tiene esto en su perspectiva. Veremos, pero me Y, parece que es un eh, elemento. y una palabra más, Miguel, permíteme, si es que tengo un Sí, minutito. claro. Hay algunos logros militares importantes en la lucha contra Hamas en la Franja de Gaza que también le han dado crédito a Netanyahu, dado que él sostuvo permanentemente que el Hamas va a negociar bajo presión militar. Y efectivamente, fijémonos que la eliminación de DEF o la salida de escena de DEF, porque no sabemos si está vivo o Ujú. está muerto, pero casi seguro que está muerto, no ha quebrado las negociaciones, por el contrario, ha hecho que justamente más sectores, como lo dijimos recién, presionen sobre el liderazgo principal, Sinwar, del Hamas para arrastrarlo y llevarlo a las negociaciones. Israel ha cambiado profundamente la doctrina militar en la Franja de Gaza. El 50% de la ciudad de Rafah está tomado. Se han encontrado la mayor cantidad posible de túneles. Hay otros que están sospechados de ser túneles o están pesquisados o vigilados. Se está haciendo un trabajo intenso, casa por casa. La gente no tiene idea acá cómo se está trabajando o los soldados lo están haciendo. También, a Dios gracias, notamos una disminución dramática en el número de los soldados caídos israelíes en la Franja de Gaza. Hace rato ya, felizmente, a Dios gracias, no escuchamos de esto. Y también hay algunos créditos que también se pueden dar en la frontera norte, que es la más compleja con Hezbollah. Hay una línea de 5 kilómetros de profundidad dentro del Líbano que ha sido virtualmente arrasada. Las aldeas cristianas están en pie, las aldeas musulmanas chiitas no lo están. El 70% de las casas de estas aldeas ha sido golpeado. Es un informe del Financial Times de hoy. Israel ha causado un daño al sur del Líbano en cerca de 3.000 millones de dólares. Esto por una economía empobrecida como la del Líbano es muy fuerte y toda esta presión recae sobre Hezbollah. Toda la presión recae sobre la agrupación terrorista para que de alguna manera se avenga a un cese del fuego o baje el nivel de volumen de fuego contra Israel, algo que ha venido sucediendo en los últimos días, a excepción de ayer, que atacó con mucha dureza a Kiryat Shmona. Y atención, porque también atacó Kiryat Shmona con algunas armas que hasta ahora no eran del todo utilizadas y conocidas y que no dejan de causar preocupación. No está cerrado nada de ninguna manera, ni el Frente Sur ni el Frente Norte, pero pareciera que tenuemente las cosas comienzan a inclinarse, la balanza comienza a inclinarse en perspectiva en favor de Israel y ojalá así sea lo antes posible. Bien, Israel en guerra a más de 9 meses. Querido Natalio, un abrazo, buenas noticias y nos reencontramos. Amén, muchas gracias, que estén muy bien. El profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, trayéndonos la crónica informativa de Israel.